Con el edificio construido ya, empezó el auge del hotel, tuvo un éxito tremendo durante 3 o 4 años, incluso en documentos de balnearios en París, en alguna biblioteca de París se ha encontrado que Nanclares era el 5.º balneario de Europa. Esto desgraciadamente duró muy poco porque el señor Pablo Fernández Izquierdo falleció y quedó prácticamente abandonada toda la propiedad. Entonces, prácticamente estaba abierto, sin ningún cuidador, y fue saqueado pues prácticamente todo lo que tenía de valor, los mármoles, cobres, hierro, maquinaria de los relojes, muy cierto y muy valioso, por cierto, los teléfonos en cada una de las habitaciones, el generador de corriente, pues ya que la casa de don Pablo poseía un generador de corriente continua, una serie de baterías y demás. Pues en estas condiciones estuvo como 7 u 8 años aproximadamente y la propiedad pasó a un señor de Vitoria que prácticamente no le interesó ni hizo casi nada por su mantenimiento.